Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Se dice que cuando un camino o un sendero ecológico no es podado, no le quitan la maleza, tarde o temprano termina por llenarse de maleza, de rastrojo, se pierde el sendero, se pierde el camino. De la misma manera, solo a través de la oración insistente, constante y permanente, vamos a lograr mantener nuestro ser interior limpio, limpieza interior. Se cuenta que en alguna ocasión, en un proceso de evangelización que se hizo en Uganda, África, el cacique de la tribu aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, de toda su tribu, aceptaron el Evangelio, aceptaron la iglesia, el magisterio de la iglesia, con todas las enseñanzas. El cacique a partir de ese momento empezó a indicarle a todos los integrantes de la tribu sobre la importancia de la oración. Le asignó a cada uno de los indígenas una pequeña porción de la selva para que todos los días fueran a aquel lugar a hacer su oración privada, su oración personal. Entonces, al ir todos los días a este mismo sitio, cada indígena fue haciendo como un pequeño sendero o un pequeño camino al cortar las malezas, las ramitas que habían para llegar al sitio asignado para cada uno. Cuando alguno de los indígenas se desanimaba en la oración, se decaía, perdía la fuerza espiritual, el cacique simplemente llamaba a esa persona y le decía: hemos notado que hay mucha maleza en tu camino. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando no tenemos oración diaria de forma constante y disciplinada, este corazón, este ser interior se va llenando de una cantidad de situaciones. Digámoslo en términos naturales, se va enmontando, se va llenando de rastrojo. Nuestra mente, nuestro corazón se contaminan con pensamientos y sentimientos que no son los más adecuados. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 5, nos narra que Pedro tomó la palabra y dijo que frente a la ausencia de frente a la ausencia de Judas, se había generado entonces una vacante en el colegio apostólico, diciéndolo de una manera más coloquial. Entonces Pedro dijo que era necesario, dijo literalmente, hace falta por tanto que se asocie a nosotros, uno para que sea testigo de la resurrección de Cristo, pero que sea uno de los que estuvo con nosotros desde que Juan bautizaba hasta la ascensión de Jesús. Y oraron así: Señor, tú penetras todos los corazones, muéstranos a quién quieres elegir. Llevaron a Matías y a José, que reunían las características que Pedro acababa de pedir. Entonces oraron al Señor y le dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a quién quieres elegir. Echaron suertes y cayeron sobre Matías. Quiero que hagamos una breve reflexión sobre este texto bíblico. Número 1, el apóstol Pedro dijo que necesitaban alguien que se asociara para que fuera testigo de la resurrección de Cristo. Hoy, después de 2000 años, este deseo de Pedro, esta petición del Espíritu a través de Pedro sigue siendo una necesidad apremiante, vehemente y urgente en nuestro mundo. Necesitamos testigos de la resurrección de Cristo en nuestra humanidad. El Papa Pablo VI decía con mucha radicalidad: el mundo está cansado de los maestros de Cristo. El mundo necesita testigos de Cristo. Ser testigo de la resurrección de Cristo, entonces, no es más que permanecer en fidelidad y coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Repito, ser testigo de la resurrección de Cristo es tener coherencia y fidelidad entre lo que creemos y lo que vivimos. Ser testigo de la resurrección de Cristo es desarrollar un amor incondicional hacia Dios con una caridad profunda y manifiesta en los demás.
amando a Dios, pero amando también al otro. Ser testigo de la resurrección de Cristo es romper los lazos del egoísmo y amar de forma heroica. Ser testigo de la resurrección de Cristo es actuar como actuaron los mártires, que de forma tangible y elocuente derramaron su sangre y nos dieron testimonio, y con ello tocan nuestro corazón, nuestras fibras, y nos ayudan a tener un amor cristiano más fecundo y más fiel. Ser testigo de la resurrección de Cristo es creer firmemente que solo el amor todopoderoso de Dios puede sanar nuestras heridas, puede sanar nuestras tristezas, resentimientos, vacíos, carencias, frustraciones, complejos, temores y dudas. Solo el amor todopoderoso de Dios nos puede sanar. Ser testigo de la resurrección de Cristo es esforzarnos por mantener una amistad profunda y entrañable con el Padre Celestial para poder disfrutar de la grandeza de su amor. ¿Qué llamado tan profundo nos hace el apóstol Pedro? Ser testigos de la resurrección de Cristo. Y para eso necesitamos tener tiempo de intimidad diario con Jesús para que este corazón no se llene de maldad, de maleza espiritual. 2. El apóstol Pedro dijo que debía ser una persona de los que hubiesen convivido mientras Jesús estuvo con ellos, desde que Juan bautizaba hasta la ascensión. Fue la segunda exigencia que presentó el apóstol Pedro. Y es muy significativa e importante esta exigencia. Alguien que hubiese estado desde que Juan bautizaba hasta la ascensión. ¡Qué lindo! Aquí se nos está hablando entonces de fidelidad, que necesitaban una persona que hubiera caminado en fidelidad con ellos todo ese tiempo. Es decir, alguien que tuviera el don de la perseverancia. Y los presentados, Matías y José, tenían esta característica, habían perseverado en todo este tiempo. Entonces esto ya nos lleva a meditar sobre el don de la perseverancia en la fe. La madre Laura, esta frase la he repetido en muchas ocasiones, pero aprendemos por repetición, y la repetición es la madre de todas las ciencias. La madre Laura decía que iniciar es de muchos, perseverar de pocos y terminar de santos. Repito, iniciar es de muchos, perseverar de pocos y terminar de santos. Asistir a un retiro espiritual no es tan difícil, pero hacer de la vida un retiro espiritual ya es un fruto de la perseverancia. Ir a un retiro espiritual es algo maravilloso y le recomiendo a cualquier persona que tome esa decisión. Deberíamos tener 1 o 2 veces al año un retiro espiritual, pero no es tan difícil asistir a un retiro espiritual. Lo que se hace más difícil es, al salir del retiro, sostenerse en esa experiencia espiritual, al volver a la realidad natural y cotidiana, sostenerse en toda esa experiencia que se vivió en el retiro. Por eso asistir a un retiro espiritual no es tan difícil, pero hacer de la vida un retiro espiritual solo es fruto del don de la perseverancia que Dios nos puede dar. Casarse no es tan difícil, aunque todos los preparativos, la ceremonia requieran una logística. Casarse no es tan difícil. Lo que es difícil es sostenerse en la fidelidad y el amor a Dios dentro de la vida matrimonial. Esto es fruto solo de la gracia y del don de la perseverancia en Dios. Hacer oración de forma esporádica es muy fácil, pero desarrollar disciplina de oración diaria hasta la muerte es muy difícil. Es fruto solamente de la gracia y el don de la perseverancia que Dios nos da. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé el don de la perseverancia. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 21, nos dice que Pablo y Bernabé iban evangelizando, anunciando el reino de Dios por diferentes lugares. Y entonces animaban y exhortaban a los discípulos a perseverar en la fe. Otra vez, perseverar en la fe, perseverar. Y elegían presbíteros por quienes oraban, ayunaban y se los consagraban al Señor. Miren qué lindo lo que hacía Pablo y Bernabé.
animaban a los discípulos a perseverar en la fe. Elegían presbíteros, es decir, servidores, líderes, oraban por ellos, ayunaban y los entregaban al Señor, los encomendaban a Dios, lo mismo que Pedro hizo. Entonces, el don de la perseverancia es importantísimo. Se dice que en el difícil mundo de las ventas, un buen vendedor entiende siempre que un no es el principio simplemente de un sí. Repito, para un buen vendedor, un no es el principio de un sí, se anima y persevera más hasta alcanzar la venta. En este sentido, entonces, tendríamos que decir que Matías, quien fue elegido acá por los apóstoles para reemplazar a Judas, tenía el don de la perseverancia, tuvo el don de la perseverancia. Y es que definitivamente Matías fue un hombre que tuvo su vida totalmente centrada en Dios. Para poder desarrollar la perseverancia, debemos tener nuestra vida totalmente centrada en Cristo Jesús. Y es que nuestra vida, cuando se centra en Cristo Jesús con esa actitud, alcanza el gozo y la paz. La mejor manera de tener gozo y paz es centrar con esa actitud nuestra vida en Cristo Jesús de una forma natural, sencilla, fiel, entregada y abnegada, sin cosas raras, sin cosas extrañas, desde la naturalidad de la vida cristiana. Una vida centrada en Cristo nos brinda estabilidad y felicidad. Tercer punto, la forma en cómo oraron. Dice el texto bíblico que literalmente dice, y oraron así, dijeron, Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para este ministerio. Esta experiencia nos narra o nos muestra de forma literal cómo ellos buscaron la solución a la situación que estaban viviendo en oración. Buscaron la solución en la oración y solo a través de la oración Dios les concedió la respuesta o Dios les mostró cuál era la persona más indicada para este ministerio. En la oración encontraron la solución. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 17, nos dice que Jesús de una forma muy tierna le dijo a sus discípulos, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes y los elegí para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca, otra vez permanecer, perseverancia, y ese fruto permanezca y así ustedes podrán pedir a mi Padre en mi nombre lo que quieran y nada les será negado. Miren qué linda esta expresión de Jesús. Podrán pedir a mi Padre en mi nombre todo lo que quieran y nada les será negado. Y alguien me podrá decir en este punto concreto, Juan Carlos, pero ¿cómo así que nada les será negado? Porque yo le he pedido mucho a Dios algo en el nombre de Jesús y no me lo ha concedido. Y yo quisiera responderte de la siguiente manera. Cuando Jesús dice, no fueron ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca, ese permanecer indica permanecer unidos a Dios. O sea que cuando usted y yo estamos unidos a Dios, vamos a pedirle lo que Él quiere. Y cuando le pedimos lo que Él quiere, nada se nos es negado. Repito, cuando estamos unidos a Dios, le vamos a pedir lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Y cuando pedimos lo que Él quiere, nada se nos será negado. Esto indica entonces que debemos tener el mismo pensar de Dios, el mismo querer y el mismo sentir de Dios para que nos conceda lo que le pedimos. Si miramos este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en unos versículos anteriores, les estoy recitando 15, 17, pero si vemos desde el versículo 9, nos va a decir hermosamente Jesús, como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto indica entonces que solo unido a Dios, permanecemos en Él y así Él nos concede lo que le estamos pidiendo. Este texto bíblico nos lleva simplemente a concluir lo siguiente. Pedro y los apóstoles oraron a Dios para que les ayudara a elegir
a tomar la decisión adecuada. En nuestro contexto colombiano, próximamente vienen las elecciones. Se va a elegir el nuevo presidente. Y meditando yo en esa realidad nuestra en Colombia, en que le pedimos a Dios por la paz de nuestro país, en que estamos clamando a Dios para que nuestro próximo gobernante sea un hombre que conduzca nuestro país por los caminos de la paz, por los senderos del amor, nos toca simplemente orar durante estos días y pedirle a Dios que nos ayude a elegir de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. De tal manera que la primera elección, aquí yo no le estoy diciendo a nadie por quién debe de votar. Eso solamente te lo puede mostrar Dios en el discernimiento espiritual a través de la oración. Pero lo que sí les quiero decir a todos los que reciben estos mensajes es que la primera elección que nosotros debemos hacer es la elección por Cristo Jesús, por su santa y perfecta voluntad. Todo el pueblo cristiano en Colombia debemos unirnos en oración. Debemos elegir primero a Jesús y a Cristo. En la pasión de Jesús se nos narra que Pilato le preguntó al pueblo judío: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Le dio la elección al pueblo judío: elijan ustedes a quién les suelto, a Barrabás o a Jesús. Ellos eligieron a Barrabás, a un asesino, no eligieron a Jesús. Hoy no cometamos ese error. Pueblo cristiano católico, los animo para que elijamos a Jesús. Con esto no estoy dando a entender de forma indirecta por quién debe votar usted, por quién debo votar yo. No, repito, eso solamente nos lo mostrará Jesús en el discernimiento espiritual a cada uno. Pero los que sí te quiero decir es que debemos elegir a Cristo Jesús, tú y yo, a hacer la opción por Cristo en oración, en fidelidad, rindiéndonos a los pies de Jesús para que Colombia esté en manos de Dios. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.